Si eres un amante de la moda, has llegado al lugar indicado. Suscríbete a mi canal para que aprendas paso a paso todo sobre patronaje, corte y confección, diseño de modas y mucho más. Para iniciar con este tutorial, que podríamos decir que esta prenda es un kimono, un sobre todo, bueno, realmente no sé cómo lo quieran llamar ustedes o cómo llaman ustedes a este tipo de prenda. Yo le voy a decir kimono. Vamos a llamarlo kimono, pero kimono corto. Y para empezar a realizar la transformación del molde, vamos a trabajar con los moldes básicos de tejido plano, que son los mismos, únicamente les cambié el color. Vamos a trazar el centro delantero por todo el contorno y luego tomamos la pieza del costado y la ubicamos que coincida en el punto del busto y en el hombro. Continuamos trazando por el hombro y vamos a generar la pinza del costado. Entonces acá a 7 centímetros de la sisa hacia abajo por el costado, nosotros movemos el molde teniéndolo apoyado en el punto del busto, lo devolvemos y de esa manera se genera la pinza. Pero bueno, acá les voy a explicar nuevamente. Trazamos, bajamos por la sisa. Cuando bajamos por la sisa a una altura de 7 centímetros, hacemos una marquita, colocamos el dedo en el punto del busto, giramos el molde para devolverlo y que se una al centro delantero. De esa manera se generó la pinza del costado. Continuamos trazando a partir de los 7 y completamos todo el molde. Nos queda así. Acá también podrían usar este otro molde que pues es el mismo molde básico, simplemente que yo lo dejé así unido, ¿sí? Digamos que lo tengo listo para en caso de que en algún momento necesitara trabajar con el molde completo y simplemente hacer traslados de pinza a través de cortes, yo lo, digamos que lo pasé a una cartulina en el mismo momento en que lo estaba haciendo con el que les acabo de trabajar y lo que hice fue dejarle el espacio para cerrar la pinza con un alfiler, ¿sí? Pero si ustedes se fijan, pues es lo mismo. Muchas veces ustedes tienen su molde así, no lo parten en dos como lo hago yo y es válido, ¿sí? Ya digamos que el hecho de que a veces lo usemos partido es para ahorrarnos un poquito de proceso, ¿sí? Pero en este caso nos sirve así completamente como está, porque lo que vamos a hacer es, digamos que una prenda bastante amplia, pero necesitamos una base para partir de allí dar unas medidas y poder lograr nuestro proyecto del día de hoy. Y no trabajé con el que les acabo de mostrar desde el principio para no confundirlos, pero deben saber que si ustedes lo quieren tener así, también lo pueden tener y de esta manera pues podemos trabajar ciertos desarrollos donde no necesitamos hacer muchos procesos, sino simplemente marcarlo por todo el contorno y listo. Pero para esta ocasión, pues ya saben que les sirve teniendo el molde completo o el molde separado en dos. La pinza que generamos en el costado realmente no tiene ninguna función, simplemente era poder lograr convertir mi molde en uno solo porque yo lo tengo partido en dos. ¿Listo? Ahora sí, ya vamos a hacer el desarrollo como tal de este lindo kimono que sé que van a amar. Les recuerdo que mi molde básico es una talla S, pero este proyecto que estamos realizando acá, así como nos va a quedar, le quedaría bien hasta una talla L, ¿sí? Porque es una prenda que va a quedar bastante amplia, entonces podríamos decir que es una talla única. Pero si ustedes lo quieren manejar por su talla, con su molde, y no es un molde talla S, entonces simplemente van a trazar su molde normal y con las medidas que yo le voy a dar acá, ustedes las van a aplicar. Algunas iguales, otras quizá les pueden aumentar un poco, como por ejemplo en la parte del largo de la manga. Si ustedes desean un largo de manga que les quede más larguito que el mío, tengan en cuenta que yo mido 1,62 m, entonces ustedes, digamos, le dan unos 2 centímetros más, 3 centímetros más, ya depende del gusto de ustedes. Para el ancho de la manga, lo mismo. Si ustedes ven que así como se me ve a mí, la quieren más ancha, entonces pues ustedes le dan un poquito más, ¿sí? Todo esto es cuestión de gustos. Y en cuanto a la amplitud que yo le voy a dar en la parte del largo en la cadera, ustedes pueden manejar la misma amplitud, pero quizá pueden variar el largo, ¿sí? Porque ya digamos que una persona que es talla XL puede que no simplemente sea XL porque sea más gruesa en contorno, sino porque también sea más alta. Entonces ustedes le dan un poquito más de largo. Recuerden que de igual manera todo esto es proporcional al cuerpo de la persona
a la que le estamos trabajando la prenda. ¿Listo? Entonces ahora sí, vámonos al desarrollo. Si vieron, corrí 1 en el escote y en el hombro voy a subir 1 centímetro. Y vamos a trazar una línea recta que empiece a partir del 1 que le sacamos al escote y pase por el 1 del hombro. Trazamos una línea bastante larga, teniendo en cuenta que sea el largo que deseamos. En mi caso yo la dejé de 43 centímetros. Ahora vamos a trazar el largo de la manga y si ustedes se fijan, a partir de acá estamos dando como tal la amplitud que va a tener nuestra prenda. Es una prenda bastante suelta y holgada que está determinada por el largo de brazo que estamos dando en este caso y por el largo de la manga que le vamos a dar por el ancho. En este caso son 32 centímetros y si se fijaron lo hice escuadrando con la línea del largo del brazo. Entonces 32 me parece a mí suficiente. Fíjense que la manga va llegando casi hasta la cintura, ¿sí? Entonces si ustedes la desean más larguita, pues lo pueden adicionar. Acá ya vamos a trabajar el largo como tal de la prenda y la amplitud que le vamos a dar en el costado. Entonces acá bajamos escuadrando con la línea de la cadera 5 centímetros y ahí vamos a trazar como una lineecita pues punteadita, que es como una línea guía realmente para poder darle como tal el ancho. En este caso va a ser 2 centímetros nada más y tengan en cuenta que no se deja tan amplio porque la prenda no tiene monte, es una prenda que queda totalmente abierta en el centro delantero y ella se va a ir, digamos que se va a direccionar como hacia los costados, entonces si la dejamos muy amplia en el delantero, se nos va a ver como demasiada tela, ¿sí? Digámoslo así. Entonces escuadrando con los 5 le damos 2 centímetros de amplitud y acá es donde les digo que independiente de la talla que estén trabajando, esta medida la pueden dejar igual. Quizá el largo sí lo pueden variar, pero los 2 centímetros están bien para cualquier talla. ¿Listo? Y a partir de ahí, entonces ahora volvemos a escuadrar, trazamos una línea recta para poder darle como forma a nuestro costado y poder unir desde el punto de donde termina la manga hacia el largo, ¿sí? Y vamos a crear nuestra forma del costado que nos quede un poco curva. Entonces, vamos a trazar acá también otra línea, ¿sí? Que es más bien como líneas guías que yo quiero darles para que ustedes sepan cómo hacer la curva del costado. Entonces, escuadramos con la línea que acabamos de trazar vertical y unimos el punto de la manga con esta línea del costado. Para que ustedes sepan acá más o menos la curva que yo voy a dar, se me formó un ángulo y a partir de ese ángulo yo voy a trazar como una línea diagonal, ¿sí? Digamos que esta línea, para que fuera como un ángulo de 45, tendría que trabajar pues con el transportador y toda esta cuestión, pero pues acá la hago así como a ojo simplemente y veo que ahí me quedó como una diagonal perfecta, ¿sí? El ángulo de 45. Y sobre esa línea yo voy a medir más o menos unos 6 centímetros. Entonces trazo ahí una lineecita de esos 6 y voy a traer ahora sí desde la sisa hacia encontrarse con la línea recta del costado y esta línea debe verse una semicurva. Entonces así como vieron que lo acabé de hacer, la hacen y de esta manera ya nos queda hecho nuestro costado. Lo voy a pasar acá con marcador y es importante que sepan que este costado va a ser el mismo que el de la espalda. Es decir, cuando hagamos la espalda, esa va a ser nuestra guía para poder trazar el costado. Pero bueno, ahorita lo vamos a terminar de hacer. Entonces ahora vamos a darle ya como tal el escote en el centro delantero, ¿sí? Y acá va a ser un poco curvo. Si ustedes lo quieren hacer más largo, este kimono también se vería muy lindo más largo, pero pues deben tener en cuenta el consumo de tela. Para este, más o menos con 1,5 metros les alcanza a salir. ¿Listo? Entonces ahora vamos a unir teniendo en cuenta que de largo llegamos más o menos hasta el punto de la cintura para dar acá una pequeña semicurva que se vea bonita y proporcionada, ¿sí? Si de pronto no tenemos una regla con la que podamos trazar esa curva así de una, pues la trazamos por partes. Lo importante es que logremos ver que sí se ve bonita
¿sí? Que se ve, que tiene una continuidad, que la forma no está exagerada, que realmente es una semicurva, ¿sí? Fíjense que acá le di muchas vueltas a la escuadra para poder lograr hacer esa semicurva bonita. Entonces la hice en partes. Y esto es lo que ustedes deben tener en cuenta cuando ustedes hacen sus moldes, que quizá a veces uno se salta todos estos pasos y simplemente les muestra cómo quedó terminado y ustedes dirán, pero ¿cómo lo hago? Pues sencillo, o sea, hay que analizar, hay que probar, hay que, digamos, que utilizar las herramientas que tengamos y si no tenemos una regla así curva, pues sencillamente buscamos como un plato, no sé, o sea, hay que ingeniárnoslas y darle la forma que realmente se vea bonita, ¿sí? Entonces, miren, acá terminé con la misma regla haciendo toda la curva del centro delantero. Y se los voy a pasar a marcador para que ustedes ya vean cómo quedó terminada. De este molde necesitamos dos, obviamente, y le vamos a dar margen de costura de 1 centímetro por todo lado, pero en la manga como tal le podemos dar 1,5 centímetros para hacerle un dobladillo terminado de 1 centímetro. El escote va a tener acabado con sesgo guardado. Recuerden marcar el hilo de la tela y el hilo de la tela lo identifican a partir de una de las líneas del molde básico como tal, que en este caso pues es la línea de cadera. Yo escuadro ahí y puedo trazar el hilo de la tela. El hilo de la tela es muy importante para lograr que las prendas queden bien cortadas y que no queden torcidas, porque a la hora de ensamblar no es que se note mucho, en ciertas prendas sí se nota demasiado, en otras no se nota tanto, pero sí una persona que sí sabe lo puede notar fácilmente. Y nosotros somos ya expertos y vamos a hacer todo súper lindo. Entonces recuerden también marcar sus moldes para que en otra ocasión cuando los vayan a usar sepan qué parte es. Para hacer la espalda, entonces yo voy a empezar haciendo una línea recta en vertical del orillo del papel hacia adentro un poco. Voy a trazar ahí una línea totalmente recta y allí voy a apoyar mi molde para dejarlo recto en el centro. Recuerden que este molde que yo estoy utilizando tiene cintura anatómica y a ese molde se le quitó 1 centímetro en cadera y digamos que 2 en cintura. Entonces, por eso el molde, para que nos quede completamente recto en el centro, yo debería dejar ese centímetro alejado de la línea en la parte de la cadera y en la parte, digamos, del escote sobre la línea. Pero en este caso, pues yo no voy a tener en cuenta ese centímetro ni nada, simplemente voy a hacer que mi molde quede alineado por cadera y por escote con la línea recta que acabo de trazar, porque pues yo realmente acá no necesito más que la base para a partir de allí trabajar. Y esa amplitud que se genera en la cintura al dejar separado el molde de la línea, pues realmente no afecta, no suma ni resta porque la prenda es totalmente ancha. ¿Listo? Entonces trazamos el molde por todo el contorno y teniendo la línea recta del centro, pues garantizamos que vamos a cortar a doblez de tela o que nuestra espalda sale totalmente recta. ¿Listo? En el escote, en el hombro, corremos 1 centímetro igual que en el delantero y acá la espalda sí la vamos a trabajar diferente para la parte del hombro. ¿Por qué? Porque necesitamos darle como una caída de hombro adicional para que la prenda logre verse con esa caída, valga la redundancia nuevamente, que requiere, ¿sí? La prenda debe verse muy fluida y que parezca que no hay un corte en el hombro. Bueno, en fin, acá le damos 3 centímetros, subimos a partir del 1 y de esta manera alargamos un poco más la espalda, ¿sí? De manera que cuando estén unidos con el delantero, caiga un poco más hacia adelante o que si manejamos la línea de hombro de la costura sobre el hombro, el escote de la espalda se vea un poco más atrás, ¿sí? Se vea más la espalda. En este caso, para trazar la línea de hombro, nosotros podríamos subir, digamos que igual que en el delantero, y simplemente trazar una línea, pero realmente quedaría muy caída esa manga y esa no es la intención. Vamos a trazar acá una línea
escuadrando con el centro de la espalda, que pase por los 3 que acabamos de subir y simplemente trazamos ahí una línea larga para ahorita rectificar como tal el largo de la línea. Esta línea que estoy haciendo acá no la debía haber hecho con este color porque no es la línea real del molde, pero bueno, ustedes por favor tengan acá pónganme mucha atención para que no se vayan a perder. A partir del punto de los 3 que subimos hacia la línea que acabamos de marcar, medimos 43 centímetros. En ese punto de los 43 vamos a bajar 3 centímetros, que fue lo mismo que subimos en el escote, para poder darle la caída a la manga, ¿sí? No la podemos dejar así completamente recta porque entonces cuando la prenda esté puesta no se va a ver bonita, se va a ver como forzada esa manga ahí como parada. Entonces por eso bajamos 3 ahí, ¿listo? Y ahora sí trazamos la línea y rectificamos que la medida de esa línea del largo del brazo sea 43 igual que la del delantero. Escuadramos con el largo de brazo y le damos el ancho a la manga, que para este caso son 32 centímetros. Ahora, como les dije, vamos a tomar el delantero y lo vamos a poner debajo, bien acomodadito. Utilizando este papel yo puedo ver fácilmente lo que está debajo. Entonces, si no quisiera hacerlo tal cual, así como lo estoy haciendo yo, pues tendría que cortar entonces el delantero y sobreponerlo en la espalda. ¿Listo? En este caso, pues yo puedo ver acá perfectamente y lo que hago es alinear los dos papeles con la línea de hombro y la línea del largo de la manga. Para el largo del costado, entonces yo acá simplemente voy a trazar, pues como tal voy a calcar el costado de mi delantero y ya para el largo del kimono en la espalda sí manejaremos otro largo, ¿listo? Pero por ahora lo que estamos haciendo es calcar la forma del costado. Recuerden que las prendas deben casar perfectamente en los costados, porque si no casan, si una queda más larga que la otra, pues entonces algo quedó mal, ¿listo? En este caso ya nuestro costado está perfecto porque lo copiamos del delantero. Para el largo del kimono, por el centro de la espalda vamos a bajar 14 centímetros y recuerden que esta medida también es a gusto de ustedes. Si la quieren más larga, pueden hacerlo mucho más largo solo en la espalda o aumentando también el largo por el costado. Y acá para trazar esta línea de largo como tal y cerrar ya nuestro molde, entonces voy a escuadrar un poquito para traer mi línea del costado un poco curva, pero que cuando llegue al centro de la espalda se vea un pedacito recta, ¿listo? Como para darle una buena forma al diseño. Un truquito aquí para que la forma curva de la espalda les quede bonita es que tengamos en cuenta que nosotros debemos hacer una línea que tenga continuidad con el delantero. Es decir, que cuando la prenda esté ya puesta, se vea que la curva que venía del delantero continuó hacia la espalda y no se ve forzada, ¿sí? Entonces es muy importante que ustedes analicen eso y por ejemplo acá yo lo que hago es voltear el papel al revés como si ya estuviera unida la prenda por el costado, ¿sí? Y guiándome por la curva que trae mi delantero, entonces a partir de ahí yo continúo la línea y trato de hacerla lo más, digamos que bonita posible, en este caso se puede decir, sí, pero que tenga como una continuidad y no se vea que paró ahí, entró y volvió y salió, ¿sí? Entonces la empiezo ahí como a mano alzada y luego con la regla simplemente trato de dejar que esa línea quede bastante estética y que se vea bonita. Listo, ya tenemos terminado el molde de la espalda y acá este molde sale a doblez de tela por el centro, ¿sí? Pero también podría salir partido en el centro de la espalda si estuviéramos de pronto haciendo una producción bastante grande y en esta producción entonces nuestra tela no tiene un estampado que nos limite para poder voltear los moldes y podamos de pronto, no sé, cómo aprovechar, digamos, cada
espacio de la tela y entonces volteamos moldes, pero no nos sale ya obviamente a doblez de tela, entonces podemos partir el centro de la espalda en ese caso. Si estamos trabajando una sola prenda, pues qué necesidad de sacarlo partido en el centro de la espalda. Y pues bueno, acá voy a trazar el hilo de la tela del molde, pero recuerden que yo les dije que el molde no quedaba totalmente recto porque debía haberlo separado 1 centímetro en la cadera para que quedara recto. Entonces no puedo guiarme por la línea de cadera para trazar ese hilo de tela. Con la línea recta que hice en el largo escuadro y aquí trazo mi hilo de tela. ¿Listo? Son detalles que a veces no parecen importantes, pero sí lo son. Entonces simplemente acá marqué ya mi molde, le coloco cuántas veces lo debo cortar, bueno, en qué talla hice la base. Acá le coloqué como referencia a un kimono Fashion Lover. Entonces, si ustedes lo hacen, por favor, me etiquetan con el hashtag kimono Fashion Lover y aprendiendo con Yuri. Bueno, listo. Todo lo que ustedes consideren importante para cuando vuelvan a utilizar el molde, sepan cómo lo hicieron, porque pues no a veces no nos acordamos de todo. ¿Listo? También le dan margen de costura de 1 centímetro por todo lado y 1,5 centímetros en el largo de la manga. ¿Listo? Para hacerle un dobladillito terminado de 1. Aquí les muestro en cámara rápida cómo realicé el proceso de corte. Doblé la tela de manera que me cupieran los moldes y los acomodé fijándolos con alfileres. Como ya tenían margen de costura, simplemente corto por todo el bordecito y listo. De la tirita de sesgo tuve que cortar varias tiras para lograr darle acabado a todo el escote y centro frente del kimono. Estas tiritas las corté de 3,5 centímetros de ancho y las corté en este espacio de tela que les estoy señalando. Ubicamos delantero sobre espalda con los derechos enfrentados y fijamos con alfileres. En uno de los hombros vamos a dejar un pedacito sin coser, fijamos todo el costado, en ambos lados hacemos el mismo proceso para poder pasar a la máquina. Empezamos la costura por el hombro que va a quedar totalmente cosido, entonces cosemos dejando 1 centímetro de margen de costura y haciendo retroceso para iniciar y para finalizar. Una vez terminado entonces cosemos el costado. Ahora entonces cosemos los costados. En este caso empezamos el costado por la parte de la sisa y terminamos en el largo. Para coser el otro iniciamos por el largo y terminamos por la sisa. Cosemos ahora por el otro hombro y acá pues pueden simplemente coser dejando un pedacito antes de llegar al escote, al cuello, digámoslo así, sin costura, o pueden dejar todo el hombro abierto como ustedes prefieran. Esta parte que dejamos abierta es para cuando vayamos a colocarle el sesgo. Como el sesgo se lo colocamos al escote y al centro delantero, entonces a la hora de unir, para que no quede, no se quede notando la unión del hombro, ahí le damos como el acabado final. Por eso dejamos ese pedacito abierto, pero vuelvo y repito, si ustedes desean pueden dejarlos abiertos por completo y ya después de hecho el acabado del sesgo, sí pueden unir y darle acabado en la overlock. Ahora le damos acabado en la overlock al hombro que cosimos por completo y a los dos costados. Recuerden siempre que se deja el delantero por encima para poder pasarlo por la overlock. Para unir los sesgos, porque nos salieron bastantes tiras, de manera que aprovechamos la tela y no desperdiciamos nada, entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente. Colocamos una de las tiras que quede con el derecho hacia arriba y ubicamos otra tira encima de ella, trazamos una diagonal así tal cual como lo están viendo en este momento, y por esa diagonal que estamos trazando vamos a coser para poder unir un sesgo al otro y hacerlo más largo. Nos ayudamos de una para que no se muevan las telas y pasamos la costura por la línea que acabamos de dibujar. Retiramos el exceso de hilo y miren, ya así nos quedó unida una tira a la otra y ya se va haciendo un poco más largo. Este exceso de tela que queda por el revés lo cortamos dejándolo como de 1 centímetro y lo dejamos de esta medida para que luego podamos plancharlo abriendo la costura y que quede bien separadito, una costura para un lado y la otra para el otro. Repetimos este proceso tantas veces como sean necesarias hasta lograr un sesgo que nos permita darle acabado a todo el kimono. En este caso voy a empezar dándole acabado al escote de la espalda
Y acá les muestro que doblé el sesgo a la mitad, me ayudé de la plancha y con el truquito de la madera logré que se mantuviera, digamos que el doblez. Recuerden planchar a temperatura media porque este tipo de telas no se pueden planchar con la plancha muy caliente porque al ser poliéster la tela se puede quemar fácilmente. Listo, entonces empezamos la costura acomodando el sesgo, que el doblez quede sobre el kimono y los orillos de tela alineados con el orillo de tela del kimono como tal. En este caso empiezo por el escote de la espalda. Recuerden que no se estira el sesgo y que se va a coser al ancho del pie. Hay excepciones dependiendo de la prenda que se esté cosiendo, donde sí debemos estirar el sesgo un poquito. En este caso no lo vamos a estirar para nada, simplemente lo vamos llevando de manera que quede bien alineado con el borde de la tela que estamos sesgando en este caso. Se debe mantener el ancho de la costura, que siempre sea el mismo, porque a la hora de voltear el sesgo hacia el revés, si en unos lados cosemos más ancho y en otros más angosto, cuando pisemos el sesgo con una costura ya para finalizar se va a notar la diferencia. Entonces acá es importante mantener siempre el mismo ancho. Direccionamos la unión de costura del hombro hacia la espalda y continuamos colocando nuestro sesgo. De aquí en adelante les pondré cámara rápida porque pues el proceso sigue siendo el mismo. Entonces recuerden las indicaciones que ya les acabo de dar y vayan haciéndolo con mucho cuidado. Disfrútense esta costura, piensen que les va a quedar súper lindo y no tengan afán. Este paso siguiente, si ustedes quieren, lo pueden hacer y si no, se lo pueden saltar. Acá lo que voy a hacer es recargar todo el sesgo hacia afuera del kimono para coser sobre el sesgo. Fíjense que la costura me queda hacia afuera y el sesgo también me queda hacia afuera. Voy a pasar una costura recta por todo el orillito sobre el sesgo y de esta manera entonces esa costura me va a ayudar a que el sesgo se direccione bien hacia el revés cuando ya lo vaya a voltear, ¿sí? Pero les digo que si la quieren hacer, la pueden hacer y si no, no pasa nada. Esto acá es cuestión más como de gusto, de que el acabado se vea un poco más bonito, pero pues realmente si no lo quieren hacer, no lo tienen que hacer. Es así, mire, como que cuando volteemos la tela se ve una costura por acá y otra por acá, ¿sí? Doble costura, doble pespunte. Entonces simplemente vamos a coser acá por todo el orillito, haciendo retroceso para iniciar y vamos ahí con mucha calma, tumbando la costura, siempre cosiendo sobre el sesgo, todo el sesgo que acabamos de colocar. Y la idea es que se vaya viendo así tal cual como les muestro acá. Este proceso no se los voy a seguir grabando porque pues haría más largo el video y estamos haciendo el mismo proceso todo el tiempo hasta finalizar el sesgo. Una vez ya finalizado podemos terminar de cerrar la parte del hombro que teníamos abierta y que no podíamos cerrar hasta terminar el proceso anterior. Entonces alineamos muy bien las dos telas. Es muy importante que los sesgos hayan quedado del mismo ancho. Entonces empezamos ahí la costura haciendo retroceso y vamos a empalmar hasta donde habíamos dejado la anterior, o si ustedes lo dejaron totalmente abierto pues lo cierran. Una vez hecha esta costura entonces le damos acabado en la overlock dejando el delantero por encima y esta costura se vería así. Acá donde nos queda la unión de los dos hombros, ¿sí? Vamos a tener que cortar un pedacito del exceso de costura para poder direccionar esa costura hacia abajo, digámoslo así, y traer el sesgo encima, ¿sí? Ella nos debe quedar ahí guardadita y es por eso que cortamos un pedacito. De esta manera no se nota la unión del hombro, ¿sí? Direccionamos la unión del hombro hacia la espalda, que es donde corresponde, y empezamos a coser un poquito atrás de la unión. Bajamos ahí la aguja y por todo el orillito del sesgo
vamos a coser con mucho cuidadito. Acá es importante que esa costurita nos quede bien guardada para que no se note y no se vea feito y el acabado nos quede espectacular. Esta costura nos debe quedar perfecta y siempre por el orillito del sesgo. Entonces háganlo con calma, no hay prisa. Recuerden que la costura es una terapia y que se debe disfrutar en todo momento. No les voy a grabar todo el proceso porque pues también sería muy largo, pero sí les muestro acá otro poquito en cámara rápida y les recuerdo que en las curvas no deben hacer piquetes ni nada, simplemente voltear bien el sesgo y no en vano hicimos la costurita anterior. Terminan todo el proceso y una vez terminado se debe ver algo así, todo parejito. Para hacer las piecitas que van en la manga, entonces tomamos la piecita, la doblamos a la mitad con el derecho hacia adentro y devolvemos los extremos, uno hacia un lado y el otro hacia el otro, de manera que devolvamos ahí el margen de costura. En este caso el margen de costura que le dimos fue el ancho del pie, más o menos medio centímetro, y vamos a coser un extremo. De esta manera vamos a cerrar ese extremo y ya nos queda guardadita esa costura. Recuerdan que en mi Instagram les compartí ideas para cuando teníamos que hacer tiras forraditas. Bueno, esta es una de ellas. Entonces acomodamos ahí muy bien y luego entonces vamos a voltear hacia adentro en los dos extremos ese medio centímetro que le dimos de margen de costura para que quede guardado y vamos a coser por todo el orillito. Acomodamos muy bien la telita y empezamos a coser haciendo retroceso y por todo el orillito. Hacemos retroceso también para finalizar. Después de hecho esto, entonces vamos a pasar un pespunte por la parte de arriba y por la parte del lado donde no había costura porque pues era la doblez. Al hacer esto nos queda algo similar a lo que hicimos con el sesgo, que quedó con dos costuritas, una al lado y lado, y hacemos la otra tira igual. El paso final es hacerle el dobladillo a la manga y lo vamos a hacer terminado de 1 centímetro. Entonces doblamos 1 centímetro hacia adentro y luego 1 centímetro más. Tengan en cuenta que en la unión del hombro vamos a colocar las piecitas que acabamos de hacer, una en cada manga. Entonces vamos a iniciar la costura por la unión del costado para cuando lleguemos a la unión del hombro podamos introducirla y que quede ahí guardadita con el dobladillo. Acomodamos bien el dobladillo e introducimos la piecita para que vaya quedando ahí fija a la vez que vamos haciendo la costura. Continuamos con la costura hasta terminar y una vez terminado todo el dobladillo vamos a colocar un elástico de 7 centímetros que va a recoger un poco la manga para hacerle como un pequeño fruncidito y que parezca que es esta piecita que acabamos de colocar la que hace ese recogido en la manga. El elástico va a quedar cosido en el revés de la costura. Si se fijan, el acabado en la overlock nos indica un derecho y un revés. Apenas podamos ubicar el cauchito después de haber hecho el dobladillo, lo vamos a colocar ahí, que es más o menos como a 1 centímetro después de esa costura, 1,5 centímetros. Lo ubicamos en toda el margen de costura y lo vamos a primero a hacer unas costuritas, luego lo alamos a lo que dé al máximo y pasamos la costura recta sobre el elástico. Recuerden ampliar el ancho de su puntada para que les quede bien hecho esto. Y así se ve fruncidita la manga por el derecho. Traemos la pieza para fijarla en el derecho de la manga y miren que el tamaño que le dimos a la pieza es exactamente lo que cubre el recogido que acabo de hacer el elástico. Entonces vamos a fijar en la parte de arriba que la piecita nos quede centrada en la unión del hombro. Y ahora fijamos esta especie de presilla o charretera, no sé cómo la conozcan ustedes, en la parte del largo de la manga. Entonces, así como si continuáramos la costura del dobladillo, nos devolvemos un poquito y pasamos la costura sobre la piecita, ¿sí? De esta manera queda fija tanto arriba como abajo y no se va a ver como embolsadita o algo así. Y este proceso lo repiten con la otra manga y ya estaría listo nuestro kimono. Lo que queda por hacer es planchar muy bien las costuras. Recuerden apoyarse del truquito de la madera. Y ya les muestro cómo se ve puesto. Y así quedó este kimono. A mí me parece que está súper lindo. Aparte, podría decir que es una prenda statement.
es esas prendas que elevan un outfit totalmente, son esas prendas que llaman la atención en el look, ¿sí? En este caso tengo un look bastante básico, monocromático, y al colocarme este kimono o sobre todo, de una vez se eleva el outfit por completo y ya cambia, ¿sí? Entonces es este tipo de prendas que vale la pena hacer en una tela bastante llamativa. Bueno, claro está, si es de gusto de ustedes, ¿no? Si no es de gusto de ustedes, pues pueden utilizar una tela con un estampado un poco más sobrio o incluso unicolor, ¿sí? A mí me encanta, esta es como la gama de colores que me gustan y siento que pues me quedan bien con mi tono de piel. Espero que les guste, compartan el video, dejen comentarios, si lo hacen etiquétenme, recuerden seguirme en Instagram, darle like al video, darle like a todos mis videos en Instagram, compartir el contenido que les dejo también por allá para poder crear más para ustedes. Muchos besitos, Dios los bendiga, chao, chao.